de la persona, la obra del Señor Jesucristo y todo lo que Él nos ha dejado en su palabra para que nosotros también pudiésemos seguir su pisada. Que tú, Señor, nos abras el entendimiento, nos des gracia y sabiduría para poder prestar atención, para recibir, para que tu palabra, Señor, sea efectiva en nuestras vidas y que ella nos conduzca siempre a una vida más y más cerca de ti. Guíenos, Señor, en esta noche. Bendice a nuestro hermano que tiene a su cargo esta enseñanza y a cada uno de los hermanos que están ya dispuestos para comenzar este estudio. En tus manos nos ponemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, hermano, vamos a continuar con el estudio en esta noche y es importante poder avanzar en cuanto a lo que se está viendo y de alguna manera también poder ver cómo se está recepcionando el estudio o, digamos, las lecciones que se pueden brindar. De manera que durante el desarrollo del estudio vamos a hacer algunas apreciaciones ahí para ver de qué manera también ustedes pueden responder. Vamos a centrarnos ya en el capítulo 2. Si es que no hubiese alguna pregunta del capítulo 1, vamos a continuar en el capítulo 2 a partir del versículo 1. Recordemos que es algo que tiene continuidad, este mensaje del capítulo 1 y el capítulo 2, de manera que vamos a tratar de enfocarlo de esa manera, siempre con la continuidad que lleva esta carta. El versículo 1 del capítulo 2 de la carta a Tito dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que con todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Este capítulo 2 es un capítulo que va a abrir de una manera muy importante ya este ámbito de enseñanza que Pablo le va a dejar a Tito, estas instrucciones que va a recibir Tito, principalmente porque
Si ustedes recuerdan, Tito tenía la tarea de terminar aquello que faltaba en cuanto a la organización de la iglesia. Por otro lado, Pablo daba cuenta de qué tipo de carácter reinaba en la sociedad de Creta, ¿no es cierto? Y de qué forma también los falsos maestros se habían introducido al punto que dice que destrozaban casas enteras, es decir, llevando a toda la familia a una oposición hacia la obra de Pablo y hacia la obra que Tito había continuado. Luego, en este aspecto, y dentro de este orden que Tito está poniendo acá, se llama curiosamente la atención o se lleva el foco hacia los adultos mayores. Se comienza a hablar de ellos y notemos aquí que es algo particular, porque si vemos allí justamente en las otras cartas, en Timoteo, de alguna manera no se enfatiza tanto esto. Sin embargo, acá sí. Y esta es una de las preguntas, justamente que luego se va a poder responder a aquellos hermanos, hermanas que deseen hacerlo. ¿Por qué pone un énfasis tan marcado en todos estos hermanos, ya sea en los adultos mayores o ancianos varones, en las mujeres, en los jóvenes? ¿Por qué ustedes ven en la palabra que Pablo pone un acento allí? Pero vamos desarrollando todo esto. Y nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Decíamos, esto tiene una conexión con lo anterior. Los capítulos y los versículos nos ayudan a estudiar de alguna manera, pero alguna vez también perjudican el hilo de la continuidad. Recordemos que el versículo 16 del anterior capítulo dice, el 15 y el 16, a ver, vamos a leer desde el 12. 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y comienza allí. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Notamos allí el contraste impresionante que hace Pablo, ¿no es cierto? Dice, estos hombres se ocupan y tienen esta conducta en su vida. Hacen todo lo malo que pueden hacer y todo lo que está mal los representa. ¿Por qué? Porque los resultados dan cuenta de esto. Hacen daño a la obra con todo lo que hacen. Pero justamente el apóstol le va a decir, pero tú. Y allí hay una distinción muy interesante. Vamos a compartir una imagen. Esta imagen que estamos viendo allí también vuelve a reiterar esta expresión, pero tú, del capítulo 2, ya nos hace referencia a un contraste total entre lo que aquellos hombres acostumbraban a hacer, el modo en el que se conducían dentro y fuera con los hermanos, dentro de la congregación y fuera de la congregación con los hermanos, buscando justamente
camarillas, adeptos, personas que le sigan. Sin embargo, Pablo no va a poner un énfasis justamente en todo lo que hacen, ¿no es cierto? Sino que va a señalar allí a Tito diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y hago una pregunta que es sencilla, pero que al mismo tiempo nos ayuda a reflexionar. Ustedes ven allí la imagen de la representación de esas olas que se están moviendo. Si tendríamos que hacer una inversión, ¿en qué invertiríamos más? ¿En tratar de aquietar esas olas o en edificar un faro fuerte, resistente, en cuidarlo para que su luz alumbre y, por supuesto, los que tengan que ser guiados a puerto eh, puedan llegar de manera fácil, ¿no es cierto? ¿En qué invertiríamos? ¿En tratar de aquietar las olas que se están moviendo permanentemente o en edificar un faro firme que esté allí eh, dando guía a los que están en el mar? ¿Qué dicen, hermanos? Isma, Sí, sí, creo que se me corta un poquito. Eh, si lo llevamos a esto a la vida cotidiana, bueno, creo que lo conveniente sería edificar, ¿no es cierto?, el faro que llegaría y eso se relacionaría con continuar hablando la sana doctrina, porque obviamente el mundo va a estar como las aguas, ni haciéndolo hasta lo imposible se van a calmar. Incluso pueden venir peor, pero si está el faro guiando a un puerto firme, creo que sería la mejor opción. exactamente. Gracias, hermano. Ivana. Eh, justamente eso es lo que está proponiendo Pablo y por supuesto el Espíritu Santo inspirando a Pablo esta carta. Aquellos hombres que van a ser y van a actuar de acuerdo a su naturaleza, van a dar evidencia o van a poner en evidencia su naturaleza mala, ajena a Dios, aunque hablen de Dios, van a ser como estas olas. Si invertimos tiempo en querer parar a uno, en querer parar a otro, en querer aplacar a otro, van a seguir apareciendo. Lo saludable es lo que la palabra de Dios nos señala aquí. Y Pablo le recomienda, en primer lugar, pero tú, es decir, tu vida, y que sea primero Tito el que se ponga allí como parte o como sostén también de ese testimonio y de ese faro que hablábamos metafóricamente, que va a dar guía, dirección a todos aquellos que la necesiten. Los que van a hacer mal lo van a seguir haciendo porque es su naturaleza, dentro o fuera de la iglesia. Esa es su naturaleza. Lo importante acá es lo que dice Pablo, pero tú, y allí creo que nos habla directamente a cada uno de nosotros. No es que creo, sino que lo hace. Nos habla directamente a cada uno, independientemente del lugar que tengamos, del tiempo que tengamos, de los recursos que tengamos. Esta es una indicación clara, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, a ver, voy a correr esta allí. Bueno, no es muy agraciado mejor dicho, no es muy hábil el artista que lo retrató al hombre allí. Creo que no le hizo mucho favor, pero de todas maneras nos sirve a nosotros. Epiménides. ¿Alguien puede decirme quién es sin leer la descripción acá al lado?
Epiménides. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien investigó? Claro, naturalmente alguien puede decir, bueno, pero ¿cuándo dijeron que investiguemos de Epiménides? Bueno, Epiménides está mencionado acá por Pablo. Era un personaje que creía que era parte de la divinidad. Exacto, sí, muy bien, Algo así. exacto. ¿Alguien más? Pablo lo menciona tácitamente, pero lo menciona. Es cuando dice uno de sus profetas, dice, ahí en el versículo, en el capítulo anterior. Exacto, exacto. Uno, en el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre, o sea, la descripción que hacen de los cretenses. Exacto. Ese es el momento donde Pablo justamente lo nombra. Y si uno busca un poquito, Epiménides era un hombre que tenía una influencia tremenda en Creta. Era uno de los sabios de Grecia, era uno de un grupo de sabios que era considerado también, como José lo dijo, una divinidad por los cretenses, y formaba parte de un grupo selecto que eran llamados los sabios de Grecia. Eran 7 estos hombres que tenían este rango, y entre ellos estaba Epiménides de Creta. Es decir, que si había alguien que podía, digamos, entre comillas, ¿no es cierto?, hablar con autoridad de la vida de los cretenses, de la idiosincrasia que vivía Creta, era este hombre. Justamente él con toda autoridad los describe, y no es para nada amable, sino que es muy, muy directo al momento de hablarles. Bueno, justamente, digamos que es un poco la idea del estudio bíblico, ¿no? De que tal vez podamos sacar no solamente datos, sino datos que enriquezcan al estudio y nos ayuden a comprender el porqué de lo que va a decir Pablo a Tito, o de lo que Tito va a recibir como una podemos decir, una instrucción, viendo también aspectos por fuera, que son aspectos históricos, son aspectos comprobados, y de esa manera también poder completar el conocimiento en un estudio más íntegro. Bueno, este es un ejemplo de lo que también los hermanos están invitados a hacer, tomar algunos datos que sean relevantes al estudio. Entonces, vemos que este hombre da cuenta de cómo eran los cretenses, y entonces es allí donde el capítulo 2 va a poner un énfasis y un acento tremendo en el cómo los hermanos tienen que conducirse dentro de la fe con los demás, ya sean hermanos o sea la sociedad misma. Y noten que esto ya lo habíamos visto anteriormente. Esto es algo que está comenzando a quebrar el mundo antiguo. Toda esa cosmovisión de la antigüedad está comenzando a quebrarlo el cristianismo, y no otra corriente. Epiménides podía, con todo y ser llamado divinidad, podía ser una descripción de los cretenses, pero solamente Dios, obrando en el hombre, en el corazón del cretense común, arrepentido, puede cambiar el curso de la historia de Creta. Y justamente Pablo va a señalar diciendo de una manera tan simple, miren ustedes, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese pero tú, dice la imagen, es un ejercicio totalmente opuesto.
en un ejercicio totalmente opuesto a todo lo que los demás hombres malvados hacían en contra de la obra y en contra de los demás hombres. Aquellos van a seguir haciendo lo que tienen que hacer, pero tú, en un ejercicio totalmente opuesto, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es interesante ver qué le está pidiendo Pablo acá a Tito. Pablo, dice más abajo la imagen, no emplea la palabra corriente para enseñar aquí, sino la palabra común para hablar. Es decir, Pablo no está diciendo instruye de acuerdo a la sana doctrina, o no está diciendo tenés que hacer un simposio con los hermanos para presentarles y seguir enseñándoles la sana doctrina, sino que él va a utilizar una palabra muy común que dice allí, es la palabra hablar o la leo en griego. La leo nos hace referencia al hablar común, al diálogo, al expresar ideas, al expresar palabras. Y Pablo está diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La imagen continúa diciendo, si hubiese usado didaskalein, enseñar, adoctrinar, habría dado la impresión de que impartir conocimientos teóricos es lo más importante, mientras que hablar refiere a la aplicación de la doctrina a la vida y conducta. Es decir, Pablo no está diciendo, como decíamos hace un momento, sentalos en un anfiteatro y continuarles instruyendo, sino que está diciendo todo lo que van a hacer en cuanto a su conducta y a su ámbito cotidiano. Al hablar del ámbito cotidiano, tiene que reflejar lo que ya han aprendido en otro momento donde sí se les instruía. La instrucción que han recibido tiene que ser, digamos, para los hermanos, allí en Creta, les decía Pablo, ese cerco donde ellos se muevan y de esa manera puedan hablar, comunicarse, actuar, reaccionar, ¿no es cierto?, dentro de la instrucción que ya se les había dado. Por ejemplo, si Tito les hablaba, ¿no es cierto?, de, como va a ser más abajo, y lo hemos leído, acerca de aquellos que estaban en condición de esclavos. Noten lo que dice el versículo 9 del capítulo 2, exhorta a los siervos o a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Noten ahí de qué manera baja todo lo que en un primer momento ha sido una doctrina profunda, una doctrina que nos permite admirar la eternidad, la gloria de Dios, lo baja a asuntos que son cotidianos y que no por ello son menores. No son asuntos cotidianos en los cuales se puede prescindir de lo que hemos aprendido, sino que son asuntos cotidianos que al mismo tiempo son oportunidades para que los demás puedan ver un poco de esa gloria que nosotros hemos visto, que nosotros hemos admirado al ser instruidos por el Señor a través de su palabra. Entonces dice acá, exhorta o anima, bríndale ánimo a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Más abajo dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál era el fin? No solamente que ellos puedan admirar en el momento de la instrucción y decir hasta tocar un poquito del cielo, recibiendo esa instrucción de Pablo, de Tito, sino que luego debían bajar y en las tareas cotidianas hacer que el ámbito donde ellos se manejen pueda reflejar ese mismo gozo, esa misma tarea,
esa misma esencia de lo que han vivido en ese momento de instrucción. Es decir, que lo que yo voy a hacer a partir de ahora o después de lo que el Señor me diga, tiene que ser con ese mismo gozo de saber que el Señor lo ha pedido así. Y como dice acá, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Qué privilegio, ¿no es cierto? Y allí nos permite ver que no hay tareas menores, no hay aspectos donde uno pueda decir, bueno, lo que aprendí aquel día de estudio es irrelevante al ámbito donde estoy, de ninguna manera. Por el contrario, la Biblia debe y puede atravesar todos los ámbitos de nuestra vida, principalmente porque nosotros la llevamos con nosotros, en nuestro ser, esa enseñanza. Por eso dice, aún a los siervos, recuerden que los siervos o los esclavos estaban en la parte, podemos decir, social, menos favorecida. Luego venían los presos y diferentes grados de presos también, ¿no es cierto? Pero ellos estaban en el lugar social menos favorecido. Sin embargo, allí Pablo y Tito debían instruirle a los hermanos que ellos adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Notamos allí que no hay obra menor, hermanos. Podemos con seguridad entender que no hay oportunidad que sea menor al momento de poder adornar la doctrina de Dios, sino por el contrario, que podemos nosotros al hacer algo que no, tal vez no se nos ha pedido o hacer algo más que nadie quiere hacerlo o hacer algo con una voluntad y con una actitud gozosa, adornamos la doctrina que aprendemos o que recibimos y que en muchos casos es motivo de nuestra alabanza, que no es otra cosa que alabar a nuestro Dios y Salvador. ¿Y cómo van a ver los hombres justamente esa doctrina que nosotros aprendemos? Por estos actos pequeños, por estos actos que dan cuenta de quién aprendemos, a quién servimos y por qué lo hacemos así. Es importantísimo esto, hermanos. Luego nos dice acá, volviendo al capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que los que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La sobriedad, ¿a qué nos hace referencia sobriedad? Podría hacer referencia a la conducta, mantenerse sobrio, actuar de manera prudente, tranquila, no perder fácilmente el comportamiento o, de pronto si te toca alguna situación, no enojarse asperosamente, sino mantener el carácter, eso es obvio. Bien, muy bien, Rosa. Si nosotros contrastamos esta expresión sobriedad con ebriedad, ¿cómo actúa una persona ebria? Totalmente gobernada por, ¿no es cierto?, por el efecto de del alcohol o de alguna sustancia. Actúa gobernada por, y ese gobierno es justamente para vergüenza, para dolor, para todo lo que también Proverbios dice, ¿no?, acerca de aquellos que aman el vino. Pero acá está pidiendo y está ordenando
por medio de esta carta del apóstol, que los ancianos sean, no dicen que traten o que, ¿no es cierto?, ellos estén con el deseo próximo o con el deseo más sincero, dice que sean sobrios, es decir, que tengan un control de sí mismos, que puedan ser personas que demuestren templanza. Luego dice serios. Y esta expresión nos lleva a pensar en, ¿no es cierto?, en una imagen que muchas veces, en lo personal a mí me resultaba difícil imaginar o relacionar con algo espiritual, que sea serio. Decía, bueno, que no se ría nunca, o que sea una persona que desprecie el humor. Hay una obra que también se hizo una película de El nombre de la rosa, donde un monje se encuentra investigando unos crímenes allí en un convento y que se encuentra con uno de los hombres, de los monjes más venerables por la edad allí, pero que este hombre tenía unas facciones, aparte que había perdido la vista, tenía cataratas en los ojos, había perdido la vista, era un hombre con una actitud agria, una actitud que permanentemente censuraba todo acto, ¿no es cierto?, de felicidad, todo acto no sé, de alegría. Él decía que el reír es para los tontos, que justamente la diversión no conduce a nada, que hay que ser serios y que la seriedad y el miedo nos hacen dar cuenta de la necesidad de Dios, sea una posición totalmente antibíblica, ¿no es cierto? Pero aquí nos dice que los ancianos sean serios. Y hermanos, ¿a qué nos estará haciendo referencia esto? A la dirigencia, a darle importancia. A ver, ¿podemos mejorar eso? Podría ser una especie también de confianza, alguien digno de confiar. Por ahí va mejor, ¿no es cierto? Alguien serio es alguien que, ¿no es cierto?, compromete o se compromete y no hay duda que va a hacer todo lo que está a su alcance para cumplir el compromiso que ha tenido. Es decir, una persona que muestra seriedad en lo que dice, en sus compromisos, en todo lo que los deberes demandan. Es un hombre serio, una persona seria. ¿Por qué? Porque justamente va a cumplir todo lo que el deber demanda, aún a pesar de que tenga que resignar descanso, tenga que resignar algún tipo no sé, de lo que tenga que resignar, pero va a cumplir su palabra dada o va a cumplir el compromiso hecho, de manera que, como decía Rosa, es una persona que se puede dar o prestar confianza cuando habla. Dice que los ancianos sean serios. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, iba a decir que sería como un término honorable. Perfecto, sí, exactamente, honorable. Exactamente, alguien de quien se puede esperar justamente lo mejor. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Bueno, la prudencia la conocemos. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y estas tres aspectos son importantísimos, hermanos. Sanos en la fe.
Hay un hermano que utilizó una frase que quedó grabada tremendamente, porque dice: muchas veces se ha cometido el error de sacrificar el amor en el altar de la doctrina. Y eso, tristemente, tiene mucho de verdad. Se ha sacrificado el amor en el altar de la doctrina. Y acá el apóstol Pablo está poniendo en una equidad estos tres aspectos: sanos en la fe, es decir, que maneje la doctrina de manera correcta, pero que al mismo nivel sea sano en el amor y sano en la paciencia. Notamos, hermanos, qué tipo de cristiano está perfilando aquí Pablo para los hermanos en Creta. Que sean sanos en la fe, pero eso no involucra que sean personas que menosprecien a aquel que está creciendo en la fe o a aquel que le falta algún tipo de llegar un poco más a ese entendimiento o a ese conocimiento, y no es cierto, y lo menosprecie. De ninguna manera. Pablo está diciendo que sean sanos en la fe, que sean sanos en el amor y que sean sanos en la paciencia. Es decir, la sanidad, justamente una fe saludable va a permitir que el amor gobierne. Y el amor incluye justamente la paciencia. Recuerdo, si ustedes me permiten hacer por ahí un recuerdo del 91, cuando me bautizaba, después de bautizarme. Recuerdo que había un joven, alguno a lo mejor lo conoce, alguno. Sé que José lo conoce bien, pero a lo mejor alguno lo ha escuchado, lo conoce. Se llama Ricardo, y justamente es sobrino de José, Ricardo Ancasi. Este hermano, me acuerdo que el hermano Parisi ya el último tiempo había tenido la propuesta de que se lleve una invitación por todo Moreno, por todas las casas de Moreno. Y bueno, todos los jóvenes de esa época se dispusieron a tomar una cuadra, ¿no es cierto? Algunos las más largas, otras las que podían, de manera que todos para fin de año tenían que llevar un saludo, una invitación a las reuniones y un saludo de fin de año de parte del local de Calle Colombia. Eso por una iniciativa del hermano Antonio. Era maravilloso, hermanos. A mí me tocó con Ricardo y tomamos la San Lorenzo, desde la Presidente Perón hasta la final de la calle San Lorenzo, que termina en Cuyaya. Pero es maravilloso cómo me quedó pero tan plasmado la conversación de Ricardo, porque Ricardo era un jovencito. Hoy recordándolo, corregime José, pero tendría 15, 16, por ahí. Y Ricardo, hicimos todas las cuadras, hicimos el trabajo, y entre que hacíamos el trabajo no me dejaba de conversar, pero con una conversación edificante y que me llevaba a pensar en el Señor. Y fue un trabajo tan beneficioso, porque al mismo tiempo que hacíamos la invitación, hablábamos con las personas, particularmente Ricardo lo hacía porque yo tenía 13 años, creo. Y al mismo tiempo él me iba hablando y me iba señalando al Señor. Fue algo maravilloso, porque no me hablaba ni justamente de expectativas del futuro o del estudio, ni mucho menos de relaciones dentro de la congregación, cuestiones que cualquier joven puede decir, bueno, sí, hoy forman parte de la conversación. No, él me hablaba del Señor, y quedé agradecido, y hasta el día de hoy estoy tan agradecido con el Señor por esa oportunidad
de que un hermano, viéndome tan pequeño, me hablaba del Señor y lo vivía al Señor y podía sentirlo al Señor cuando me hablaba Él. Y justamente, hermanos, eso es lo que está pidiendo allí el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, digamos, la otra cara de la moneda era que Ricardo no siempre era bien visto por los hermanos mayores, junto con otros hermanos, por una sencilla razón. Y hoy parece absurdo, pero para los hermanos era de vida o muerte. Y es que Ricardo tocaba la guitarra. Y una guitarra para los hermanos era como gritar apostasía, ¿no es cierto? Era así de grave, tristemente. Y muchas veces no era bien recibido o no era muy bien visto porque sencillamente era un hermano que cantaba coros o canciones con su guitarra. Y notamos que esa actitud eh, en ese tiempo por ahí se toleraba, se sobrellevaba y hasta muchas veces se tenía miedo de todo eso. Pero la palabra siempre estuvo allí y lo que Tito está diciendo acá es que los ancianos, es decir, los adultos mayores, sean sanos en la fe, sean sanos en el amor y en la paciencia. En otra oportunidad, y disculpen por ahí las anécdotas que no soy de hacerlo, pero es interesante. En otra oportunidad conocí a otro muchacho que se congregaba allí en el Carmen. Este muchacho tocaba el instrumento, el bajo. Es muy conocido por todos, así que lo reservamos ahí. Este muchacho, conversando con él, me decía, sí, porque allá en el Carmen estamos en plena lucha. Todos los jóvenes nos juntamos y estamos luchando contra los ancianos. Y estamos tratando ya conseguimos, o nuestro logro ya conseguimos poner el bajo. Ahora dice, lo que viene dice, es la batería. Y vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible. Y me seguía hablando, y por supuesto, para él era entusiasmante toda esa situación. Y vemos allí que la palabra nunca nos presenta una necesidad de esa confrontación, mucho menos en esos, ¿no es cierto? Porque la palabra nos dice, sanos en la fe, sanos en el amor y en la paciencia. Hay hermanos que necesariamente van a demandar paciencia, pero no por eso, porque somos saludables en la fe, los vamos a tener en poco o en nada, sino que el amor tiene que actuar a la par, es decir, como un grupo de tres, que ninguno se va a adelantar y todos van a trabajar con un mismo propósito, la fe, el amor, la paciencia. De manera que si llegamos a ancianos, a los muchachos directamente les hablo, si llegamos a ancianos, a personas de edad, digo, adultos mayores, sepamos que ya hemos escuchado este texto. Noten allí lo que hizo Moisés frente a esto. Es un ejemplo impactante lo que Moisés ha presentado. Les invito a buscar allí el libro de Deuteronomio, capítulo 3, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 27. Si alguien desea leerlo, puede hacerlo con toda libertad. Deuteronomio 3:27. Bueno, lo leo.
dice, sube a la cumbre del Pisga y dirige la mirada al norte y al sur, al este y al oeste. Mira con tus propios ojos, porque no cruzarás el Jordán. Ahora les invito a ir al capítulo 31 de Deuteronomio. Deuteronomio 31, versículo 2. Vamos desde el versículo 1, 31, 1. Dice, Moisés fue y repitió ante todo Israel estas palabras. Les dijo, hoy cumplo 120 años de edad, ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho, tú no vas a cruzar este Jordán. Será Josué quien lo cruce delante de ustedes, como el Señor lo ha dicho. Con él lo cruzará el Señor su Dios, y será él quien destruya a estas naciones que tienen delante de ustedes, para que tomen posesión de ellas. Más abajo, el versículo 6 dice, esfuércense y cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Hermanos, qué maravilloso, ¿no es cierto?, la actitud de Moisés. En el capítulo 3, el Señor le dice, aprovecha y mira a todo lo que dé tu vista, la tierra que le voy a dar a Israel, porque no vas a entrar en ella. Y allí vemos que Moisés, ya como un hombre adulto, un adulto mayor, diríamos nosotros, más que adulto mayor, 120 años, no se amarga, no presenta ningún tipo de amargura. Él no presenta sus credenciales diciendo, pero Señor, si yo fui delante de Faraón, pero Señor, si fui yo quien fui el instrumento en tu mano para derramar las plagas en Egipto, si fui yo quien me paré allí cuando el pueblo moría, o si fui yo, Moisés no está poniendo delante del Señor ninguna réplica. Moisés recibe esta noticia, la asimila y luego en el capítulo 31 le va a hablar al pueblo. Le habla de una manera tan espiritual, porque en ningún momento tampoco dice lo que yo hice por ustedes y miren lo que me pasa a mí. No desanima al pueblo, no lo va a desanimar al pueblo, ni tampoco le va a poner sobre el Señor ninguna sombra en la mente o en el corazón del pueblo de Israel, sino que al contrario, los va a animar, les va a decir, yo ya estoy grande, ya no puedo entrar ni salir. Y el Señor ya me ha adelantado que no voy a entrar con ustedes, pero ustedes van a entrar. Y ustedes que entran, dice, no teman, esfuércense, cobren ánimo, no tengan miedo de ellos, porque contigo o con ustedes marcha el Señor tu Dios, y Él no los dejará ni los desamparará. Un maravilloso ejemplo de vejez, ¿no es cierto? Que el Señor realmente nos bendiga si Él permite que lleguemos a la ancianidad, que Él nos bendiga con ese tipo de actitud de ver a los que vienen e infundirles esperanza, infundirles aliento, diciéndole el Señor va a ser fiel, fue fiel conmigo, va a ser fiel con ustedes, fue fiel con el pueblo antes de ustedes y va a ser fiel
con ustedes que son su pueblo. Por tanto, no teman. Eso es lo que la palabra de Dios nos señala allí como un ejemplo de un anciano espiritual, es decir, de un adulto mayor espiritual. Y eso es lo que está pidiendo Pablo acá en la carta a Tito, en el capítulo 2, que los ancianos sean. Y decíamos, ¿por qué está pidiendo esto justamente? Luego del siguiente pasaje contestamos eso. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, respetuosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si esto lo lee alguna señora contemporánea que abraza el feminismo, creo que le da algo, ¿no es cierto? Pero fíjense que la palabra dice que las ancianas, es decir, las hermanas avanzadas en edad, asimismo sean. Y noten qué interesante es esta expresión que usa. Reverentes en su porte. ¿A qué hace referencia Pablo en reverentes en su porte? Y esto lo vamos a dejar, si les parece, como una mini trabajo práctico para ver qué quiere decir que sean reverentes en su porte. Luego nos dice, no calumniadoras. Recuerden que Creta, ¿cómo es descrita por Epiménides? ¿Cómo era la idiosincrasia de Creta? ¿Quién lo tiene a mano allí? Mentiroso, Mentirosos. malas bestias. Algo más. Glotones ociosos. Glotones ociosos. Y fíjense que, decíamos, los hermanos estaban siendo influenciados de alguna manera allí. Por tanto, estaba la necesidad propia de un orden, allí divino en cuanto al cuidado del hogar. Este lugar de Creta y esta sociedad de Creta iban a mirar, ¿no es cierto?, como personas de otro mundo a las hermanas de avanzada edad que actuaran de esta manera. ¿Por qué? Porque los cretenses vivían de otra forma. Ellos seguramente hacían todo lo opuesto, pero a las hermanas y a los hermanos avanzados de edad se les pide justamente eso. Y hay una expresión interesante, dice, no calumniadoras. Claro está, ¿no es cierto? Y es muy, digamos, es muy concordante a la clase de vida que llevaban los cretenses. Si hay ocio, o si la persona es ociosa, va a tener demasiado tiempo y va a perder un tiempo valioso. Sin embargo, lo va a utilizar de todas maneras. ¿Y en qué lo va a utilizar? En mirar hacia los costados, en mirar a otro lado, a otras personas, y va a comenzar a hablar. Y no solamente va a comenzar a mirar y hablar, sino que va a comenzar a inventar. Por eso dice calumniadoras. Y fíjense que el apóstol va a poner aquí una expresión que va a denotar, digamos, la seriedad de esa conducta. Y calumniadora proviene de la palabra diablo, es decir, que no actúen de esa manera. Sabemos que diablo significa acusador, de manera que Pablo va a poner ese énfasis para decir, las personas que hacen esto actúan de esta manera. Pero ustedes, o a las hermanas mayores,
justamente tienen otra tarea, tienen otro rol y tienen otras posibilidades. Entre otras cosas, dice, maestras del bien. Noten allí la importancia que tiene todo esto. Maestras del bien. Y alguien podría tranquilamente decir, bueno, ¿por qué se le pide tan poco a los hermanos y tanto a las hermanas? ¿Cierto? Recordemos que ellos están en un contexto histórico donde el varón tenía un rol, la mujer tenía otro, y dentro de ese rol, de a poco, el cristianismo bíblico fue quebrando todo ese esquema para dar lugar a la santidad del hogar. ¿Recuerdan los binomios que habíamos visto o habíamos mencionado? 3 binomios: sana doctrina, sana conducta y buenas obras. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Y en esta sociedad cretense, que los cristianos, desde los ancianos, luego va a hablar de los jóvenes y luego de los siervos, comiencen a actuar de esta forma, iba a quebrar todo paradigma que hasta ese momento regía Creta. Creta había sido una civilización maravillosa junto al rey Minos. Había sido algo floreciente, ahora estaba en lo más bajo de su época, de su esplendor. Sin embargo, lo que iba a brillar ahora, en medio de tanta decadencia, iba a ser el testimonio de Cristo en la vida de los hermanos, desde los mayores hasta los hermanos de menor condición social. Entonces, hermanos, quedamos con este mini deber de poder decir algo acerca de qué es lo que nos dice Pablo con respecto a reverentes en su porte. Vamos a terminar y vamos a dar lugar a nuestro hermano José. Bien, hermanos, creo que ha sido muy interesante, muy claro también algunos de los aspectos que se han presentado. Así que solamente a nosotros nos queda, hermanos, también, ¿no? Como nuestras casas también continuar un poco más investigando, leyendo, no quedarnos simplemente, ¿no? con lo que escuchamos, por más bueno que sea, sino siempre buscar de ir un poco más adelante, ¿no? Creo que en la medida en que lo hagamos, ese deseo que pongamos, ese esfuerzo en poder adentrarnos cada vez más en lo que es el concepto, lo que es la enseñanza de la palabra, va a haber más bendiciones en nuestra vida y también más vamos a poder cumplir, ¿no es cierto?, con aquellos que vienen detrás de nosotros o con los que no conocen al Señor. Así que es interesante, hermano, esta epístola como lo estamos viendo, que más allá de la lectura simple que muchas veces lo hacemos, hay muchas implicancias que tienen que ver con aspectos profundos, ¿no?, de la palabra y que no siempre se las aprecia. Así que el Señor entonces bendiga este tiempo, bendiga su palabra y bueno, que nosotros también podamos todos estar en esa misma decisión de estar atentos a la continuidad de todo este tema que se lleva adelante. Así que